Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de una cosa que es atípica en nuestro canal, Yamaha XTZ 250. La razón de ello es que luego del review que hice de la Honda XR 300, muchos me pidieron que hiciera un video igual para otras motos. Para quien ha visto ese video se dará cuenta que ese pedido es una tarea casi que imposible. Pero imposible es también solo una palabra cuya única virtud es la de bloquear nuestra capacidad de responder de forma creativa a las preguntas que nos hacemos. Y la pregunta que yo me hice no era si podía hacer un video igual para otra moto, sino si yo podía hacer un review jamás hecho para cualquier otra moto que no fuera nuestra querida Honda XR 300. Y producto de ello viene review de reviews. Literalmente, y durante los próximos 20 minutos vamos a revisar todas las revisiones y videos que se han hecho sobre la XTZ 250. Desde el 2010 hasta el 2022, desde Argentina hasta México, desde los más populares hasta los que tienen menos visualizaciones, desde los canales más grandes hasta los más modestos. Y en el camino les voy a contar cuáles videos, en los límites de mi criterio y gustos, son los mejores que pueden consultar si es que esta moto está en el horizonte de sus deseos, o si ya la tienen, cuáles pueden consultar para aprender algo más sobre ella. Y por supuesto, algunas cosas diré en relación a la XR 300. Saludo fraterno a la comunidad que habitualmente sigue el canal y bienvenida a los nuevos amigos que llegan. Suscríbanse. Soy Alex de Cali y les presento la revisión jamás hecha sobre la Yamaha XTZ 250. Esto es Spartan Road. Amigos y amigas, nuestra ruta para el día de hoy estará abastecida con 502 videos que se despliegan en YouTube cuando se introduce la palabra XTZ espacio 250. Nuestro itinerario tendrá 4 paradas que resumirán en las 62 horas de producción audiovisual que acumulan esos 502 videos. Aunque nuestra ruta estará surtida de cientos de videos, solo 3 países originan la mayoría de este material: Colombia, Argentina y Brasil. Coloquemos la moto en pista, encendamos motores y entremos a buscar fuentes. El primer tramo que todos recorremos cuando buscamos una moto es conocerla. De los 502 videos que encontré, casi 100 videos de diferentes países y con algunas diferencias entre sí hacen básicamente lo siguiente. Muchos de ellos piden la moto prestada, invitan al dueño, la filman en un concesionario o como último recurso utilizan imágenes y videos de internet en un fondo de pantalla para crear el tradicional formato de revisión que todos conocemos, leer la ficha técnica de la moto y cuando es posible dar una vuelta en la moto y dar sus opiniones sobre ella. En ese formato existen unas 12 horas de videos que contienen básicamente la misma información. Entre todos los videos de este tipo encontré uno muy curioso. El video se hace en un concesionario, dura solo 2.5 minutos y la única información que tiene es un letrero en la parte inferior que dice precio, colores, ficha técnica y todo sobre la motocicleta en la descripción del video. Y cuando uno va a la descripción, lo que se encuentra es el enlace de la página oficial de Yamaha Colombia. Yo sinceramente no sé cómo interpretar la intención de ese video, pero si yo pudiera complementar ese video con una breve narración diría lo siguiente: si lo que buscas es conocer únicamente las características técnicas de la moto, ver los colores o el precio, mejor lee directamente la fuente oficial. Resulta que no siempre los videos que hacen revisiones de las motos tienen los datos correctos sobre ellas, como por ejemplo este video del canal argentino Lauti Medina. En este video, Lauti Medina corrige los datos que él mismo reconoce que estaban incorrectos en un primer video que hizo sobre la moto. Eso es muy sincero de su parte y muy bien que lo corrija. Y créanme, no es el único caso. Yo que conozco mejor la Honda XR 300 he visto varios videos con datos imprecisos o poco claros, incluso si en el video están entrevistando al dueño de la moto. Y es que finalmente uno de usuario, ¿para qué debería tener memorizados esos datos si andan escritos en un manual o en una página oficial? Pero volvamos al tema de ir a la fuente. Si están en América Latina, de seguro tienen un concesionario cerca, así que yo les sugiero ir y verla directamente. Verla en la realidad, tocarla, mirarla por todas partes, tomarle fotos, videos, mirar su peso e incluso subirse en ella. Nada de eso lo cobran. Capaz que están de suerte y encuentran la posibilidad de hacer un test drive ustedes mismos. Realmente no hay video que reemplace la experiencia de ver directamente la moto. Antes de ir a nuestra segunda parada, pues no quiero esquivar el asunto de cuál es en mi consideración la mejor revisión de este tipo que vi. En realidad, todos más o menos dicen lo mismo, así que con 3 de esos videos que ustedes vean, ya con eso tienen suficiente para informarse. Pero personalmente, a mí me gustaron un par de videos. El primero es del canal peruano Nitro, que entre la lista de revisiones que vi, me parece uno de los más rigurosos y bien fundamentados. Y eso es quizás porque el canal pertenece, según entiendo, a una revista de motores. Ahora, si ustedes están pensando en comprar una moto doble propósito por primera vez, o si ya tienen una y están pensando en subir de cilindrada sin quitar la mirada de la casa Yamaha, les recomiendo el video del canal mexicano John Rides. Aunque México tiene una participación modesta en la producción de videos sobre esta moto, este es el más popular que encontré en México, rondando las 100,000 visualizaciones. Y lo que hacen allí es una comparación entre las XTZ en sus versiones 125, 150 y 250. Es un video muy bien logrado que vale la pena revisarlo.
Acelerador con prudencia, señoras y señores, que vamos para la curva del uso. Agárrense fuerte del manillar que aquí vamos a ver para qué es que está hecha la XTZ250. La nueva versión ABS es básicamente el resultado de poner en la licuadora 4 cosas: la tradicional Lander 250 con su estilo trochero, la Tenere 250 con su estilo aventurero y algunos aspectos estéticos de la poderosa XT660. Endulzamos con algunas normas para el cuidado del medio ambiente, agitamos bien y ahí tienen XTZ250 ABS. Una moto de mediana cilindrada que, si bien ya servía para todo, ahora con su tanque de mayor capacidad y un asiento más cómodo, sirve mejor para los viajes largos. En la revisión que hice encontré que en el año 2021, y casi que copiando el comportamiento de la pandemia, hubo un pico de producción de videos sobre el nuevo modelo de la XTZ, donde, como ya he indicado, es la descripción de la moto más que su prueba a fondo lo que es central en estos videos. El modelo es tan nuevo en varios países que, si uno quiere ver el aguante y las posibilidades de esta moto, toca que ir a los videos que tienen el antiguo modelo sin ABS. Así que vamos para allá. En términos del uso, los argentinos se llevan el título de la demostración. Hay un canal llamado Federico Rosascher que tiene como objetivo no necesariamente mostrar su moto, sino recorrer su tierra en ella, pero pues con esos recorridos que suman unos 40 videos, uno se puede hacer la idea del aguante de esta moto. De hecho, viaja tanto que tiene un par de videos donde muestra todas las adaptaciones que le ha hecho para estos viajes. Entonces, si esta moto en su versión antigua aguanta trotes como de ir de Buenos Aires hasta Machu Picchu, como lo registra el canal Gran Lodo, me imagino que la cosa debe ser mucho más cómoda con el asiento nuevo. Y si es para viajes largos, la adaptación más interesante que vi fue la de un portabidón en un modelo ABS en el canal colombiano Anuar Alfonso Ramírez. Siempre que he visto esos bidones, por ejemplo en la Honda XR 300, el bidón va atrás de las maletas de aluminio, y cuanto más atrás se pone ese peso, más inestabilidad genera en la moto. Por tanto, lo más apropiado es llevarlo lo más al centro de la moto posible. Así que esa me parece una solución ingeniosa que además compensa el peso del escape que queda casi paralelo a él. Pero si no son los viajes largos y pausados lo que se busca tener con esta moto, sino algo más enérgico, incluso competitivo, quizás les hará felices ver que esta moto puede llegar a rondar los 150 km/h en velocidad de fondo, así como lo muestra el canal argentino Motorrock, el canal colombiano Cristian Ospina o el canal brasilero Leo 035. Ahora, si esa velocidad les llega a animar a participar en una carrera con sus brothers, pues mejor que sea con la Adventure 250 o una Twister, pues hay más chances de ganar la apuesta. Ahora, si la carrera incluye una Tornado, la XR 300, la Vistron 250, la KLX 250, o se les cuela una Pulsar NS, mejor piensen dos veces la apuesta, o por lo menos consideren la distancia a recorrer. Dicen por ahí que en las rectas se ve la moto, pero en las curvas se ve al piloto. Así que si quieren ver lo que hace esta moto sobre asfalto en las manos de alguien más experimentado, les recomiendo mirar el video del canal brasilero Salvador Amaral. El tipo va con la moto a un cartódromo y le da tratamiento profesional a las curvas. Una cosa tan envidiable para nosotros los novatos que hasta a uno le dan ganas de hacer esas proezas. Pero si se llegan a emocionar, retengan esa emoción y no lo intenten en la calle, menos sin protecciones. No siempre las cosas salen muy bien. Y del asfalto vamos a la terracería, destapado, tierra, ripio o como le llamen en los diferentes países. Esta moto anda por cualquier parte y aquí nuevamente los argentinos le han probado hasta el cansancio. El mejor video que vi fue el del canal Cofer. Le da palo a la moto hasta el cansancio. Muy animador ese video, pero no es el único. Hay muchos buenos videos mostrando lo que esta moto puede hacer en un circuito de competencia, andando por el bosque, al aire libre, en medio de dunas de arena, saltando o solamente jugando con ella, como lo muestra el video del brasilero Rafael Menegón. En Colombia, los videos que yo encontré pues muestran un uso más modesto de la moto en estos terrenos, varios de ellos andando por las vías terciarias de los municipios más pequeños, donde la altura y la suspensión de esta moto hace que esos caminos sean fáciles de llevar. Entre estos videos, el que realmente más me gustó fue el de Julián Plazas. Este brother se va con un amigo a un páramo cerca de la ciudad de Bogotá con su nueva XTZ modelo ABS. Este motero no parece un piloto experto, con mucho respeto, y por ello muestra con mucha naturalidad las dificultades de llevar esta moto a un terreno que no está solo destapado, sino que es húmedo y lleno de barro. Entonces uno lo ve en ese video pasando trabajos junto con su amigo para entrar y salir del lugar. Uno como que logra sentir la tensión, cansancio o el ahogo de ellos en ciertos momentos. Momento que se vuelve más tenso cuando entra el agua al escape. Y ese video me gusta mucho porque es realmente lo que uno siente y lo que uno le pasa cuando va a estas rutas. Uno no se imagina lo que llega a exigir de nuestro estado físico estas motos hasta que uno se va a estas rodadas. Más si uno está en una ciudad alta como Bogotá. Y pues muy bonitas las imágenes del paisaje también tiene ese video. Saliendo de la curva, acelerador a fondo que vamos para los dueños.
Muchos de los dueños de la XTZ250 versión con y sin ABS no necesariamente la utilizan para darle garrote, sino para ir y venir en su ciudad a sus trabajos y de vez en cuando rodar con los amigos. Dueños que además no son mecánicos, no son youtubers o que no necesariamente comparten sus experiencias con objetivos comerciales. Desde mi punto de vista es esta parte la que para mí da un impulso final para decir si comprar o no la moto. Así que oigamos. En primer lugar, pueden revisar dos videos del colombiano Alejandro Acevedo. Tiene una modelo ABS y da sus primeras impresiones luego de unas semanas de uso. Se ve que Alejandro está muy enamorado de su moto, pero no le faltan las críticas al modelo, así que me parece un video muy sincero que luego complementa con un segundo video por el mismo estilo de una revisión desinteresada. Igual de desinteresada es la revisión que hace el mexicano Ángel Clase Baja. Me parece que su video es muy organizado en la información que da y me parece muy sincero. Pero si de revisiones continuas hablamos, los colombianos se pelean el título. El canal Papelillo Motero es el canal que quizás tiene más videos sobre la moto y ellos incluyen revisión a los 3000 kilómetros, a los 7000 kilómetros y a los 10.000 kilómetros. Y entre ellos ha publicado otros 7 videos sobre las cosas que le gusta y no le gusta de la moto. Si uno revisa esos últimos videos, uno detrás de otro, encontrarán que la información en ellos se repite. Pero pues yo supongo que cuando los produjo tenían la intención de actualizar frecuentemente las preguntas que le hacían sus suscriptores. Ahora el canal Papelillo Motero se dedica a otras cosas, pero aún así es el canal con más videos de este tipo que yo pude ver. Existen también algunos videos que registran los mantenimientos de garantía de sus motos en los concesionarios. Y aquí el video más interesante para mí fue el del brasilero Escape Cejado, que en la revisión de los 10.000 kilómetros de su moto, modelo ABS, el mantenimiento incluye literalmente desbaratarla toda, limpiarla, lubricarla y volverla a armar. Yo no sé ustedes cómo lo vean, pero todo ese procedimiento para una moto que apenas tiene 10.000 kilómetros me parece como algo exagerado. Quizás sería un procedimiento ideal si tuviera unos 30.000, 40.000 kilómetros, pero bueno, cada cliente está contento con sus cosas. Pero si no les agrada las revisiones tan seguidas, sino con algo más de trayectoria, les recomiendo el video del colombiano Sebastián Zamora, que revisa su moto luego de 40.000 kilómetros. O el video de Piper Motorbike, que hace una revisión interesante de su moto alcanzando los 100.000 kilómetros. Les digo pues que una revisión a los 100.000 kilómetros es realmente una joya. Y más allá de cómo perciben la moto sus dueños, escuchemos cuánto les cuesta mantener esta máquina. Aquí los colombianos vuelven a tener un papel central en cuanto a los datos. El valor del primer mantenimiento en concesionarios del modelo ABS a los 1000 kilómetros lo tiene registrado Parra MVP y sus datos los pueden contrastar con el video del colombiano Alejandro Acevedo. Pero si lo que buscan es proyectar los gastos a futuros y considerar repuestos alternativos o de otras motos y quizás más baratos, el video que se lleva el aplauso es el de Motorismo. Es una entrevista al dueño que parece bien informado sobre estos precios, duración de repuestos y repuestos alternativos. Y si estos precios les parecen altos, hay formas de ahorrar. La forma más básica de ahorrar es hacer mantenimiento por cuenta propia. Así de una vez van conociendo sus motos. Hay cosas muy básicas de la moto que pueden hacer en casa, como por ejemplo, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, mantenimiento del filtro de aire, cambio de pastillas delanteras y traseras, cambio de bujía, lubricación de la cadena, cambio de transmisión, o solo la cadena, o solo el piñón, o cosas algo más elaboradas como cambio al líquido de barras y suspensión delantera, también el mantenimiento a la tijera o el ajuste de válvulas. Esto es básicamente lo que he visto que le hacen de forma preventiva a la moto. Esta moto no parece dar muchos problemas, pero me llamó mucho la atención ver que en varios canales se hablaba de diferentes fallas en el sistema eléctrico de la moto, tanto en Argentina como en Colombia. No soy eléctrico, pero en este asunto me parecieron muy interesantes 3 videos. El primero del canal Motosusa, que muestra la ubicación de los diferentes sensores y componentes eléctricos centrales de la XTZ250. El del canal WS Motorista, enseñando a instalar las exploradoras. Y el del canal Lalo Motos, enseñando a instalar las estacionarias. En muy raros casos vi problemas que implicaran desbaratar el motor. Lo que sí me llamó mucho la atención en los problemas crónicos de esta moto es la famosa fractura del marco de la moto, tan famosa como la fractura del culetín de la Honda XR300. El canal Trecheros Brasil presenta un modelo ABS con varias fisuras en el marco. Esta fisura era muy reportada para el modelo Tenere 250 y considerando las reformas del ABS yo pensé que ya no aparecería más. Sin embargo, no he visto más de estos casos, así que quizás se puede deber a un defecto de fábrica o a un exceso de peso en la carga. De la forma que sea, lo que sí he visto es que cuando los brasileros se ponen a discutir cuál entre la XR300 y la XTZ250 es mejor, lo primero que se sacan en cara son esas fracturas, o como ellos les dicen, trincas. A decir verdad, esas peleas entre ambos usuarios parecen más bien peleas de esos hermanos que se parecen bastante pero que no quieren aceptarlo. Si no, miren lo siguiente. En la actualidad, ambas motos tienen asientos y capacidad de combustible similar, una guía de aire que queda a la bujía para ayudar a refrigerar el culatín. Ambas parecen tener un problema en el guardabarros delantero que cuando se anda sobre mojado hace que levante lodo la rueda y termine cayendo en la farola y el piloto. Ambas utilizan las llantas Metzeler Sahara Enduro, aunque en una dimensión diferente en la rueda delantera, y ambas en condiciones de viento en contra y full peso tienen más o menos la misma velocidad crucero. Supongo yo que con la inclusión del ABS ambas motos tienen una respuesta
respuesta similar en el frenado, incluso en frenada sobre ripio. Y ya para ir cerrando esta ruta, mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal si moderamos la velocidad y entramos en la personalización de las motos? Colocar accesorios para proteger la moto es algo común, y así hay muchísimos videos que muestran las más diversas instalaciones, como la pechera, las defensas, el protector de sensor, de faro y las cosas más extrañas que se les ocurra proteger. Pero la personalización para mí inicia con ajustes a la pintura y a las calcomanías. Y con algo más de billete, la modificación al sistema de escape. Hay muchos videos sobre ello, pero el que más me gustó fue el del argentino Facundo Milic, pues no solo muestra cómo suena el escape nuevo, sino que muestra todo el procedimiento de instalación, cosa que es poco común en los videos que yo revisé. Y pues el sonido, escuchen ustedes. Luego de este juguetico, y si el bolsillo no se aguanta, la personalización tiene nombre propio y se llama motar. Este estilo implica modificaciones múltiples a la moto para hacerla más de calle asfalto. Realmente hay trabajos muy bien logrados en estas motos, y si quieren saber cuánto puede costar esta transformación, pueden ver el video del canal Motorismo. Es una descripción muy detallada donde dice qué se le modificó a la moto, dónde se compró y cuánto costó. Como no podría ser diferente, este canal, al igual que la mitad de todos los videos de personalización que encontré, son colombianos. No quiere decir esto que los colombianos sean los que más personalizan, sino que por lo menos son los que más publican en YouTube sus motos personalizadas. Espero que este viaje les sea del todo útil, mis amigos y amigas. La XTZ250 es una gran máquina, y si hubiera estado disponible esta versión ABS cuando compré mi XR300 por allá en 2017, la decisión habría sido más complicada, más porque mi primera moto doble propósito fue una XTZ125. 502 videos realmente son un montón de videos para un review de 20 minutos, pero aún así creo que en esas 4 paradas que hemos hecho pueden ubicarse tanto los videos que ya fueron hechos como los que se están cocinando. Si alguien de repente se encuentra con un video bien raro que no encaje con lo que hemos dicho, por favor compártanlo allí en los comentarios. Por ejemplo, la cosa más rara que yo vi fue unos videos de Filipinas, Indias e Indonesia. Allá al parecer no existe esta moto, quizás sí la XT250, pero no la XTZ250. Aún así, desde allá se hacen videos con imágenes que no son de esa moto. Muy raro eso. A los brothers que pidieron su revisión sobre la XTZ250 de Yamaha, espero pues haber estado a la altura de las expectativas. Abrazo a todos y todas. Queda para ustedes una invitación a suscribirse y, como no, a cuidarse siempre. Nos vemos en la vía y en la vida. Chao.